Amigos, muy buenas tardes. Nuevamente agradeciendo a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, a nuestros amigos de CAMEX por hacer posible la realización de un webinar más acerca de nuestro curso sobre Derecho Empresarial. El día de hoy nos toca considerar un aspecto importante al momento de hablar acerca de los documentos financieros. Específicamente, digamos, nos vamos a centrar en analizar las características, las ventajas o desventajas que conllevan las letras de cambio, los cheques y el pagaré en este caso, ¿no? Bueno, sin más que decir, empezamos. Cuando hacemos referencia acerca de los documentos financieros, indudablemente, ¿no? Abarca un sector importante hoy en día, digamos, cuando se analiza los aspectos que conllevan al ámbito empresarial, ¿no? Pero los más relevantes o digamos los más significativos cuando se habla acerca de estos documentos, encontramos a la letra de cambio, al cheque y al pagaré. Para de repente un poco dar a conocer el significado o el sentido que conlleva cada uno de estas, de esta letra de cambio, del cheque o del pagaré, identificaremos que la letra de cambio, ¿no? Es un título que en este caso lo que hace es obligar a su vencimiento una cantidad cierta de dinero, ¿no? Por un cheque que se entiende, bueno, por un cheque se entiende que es una orden o mandato de pago a un título de crédito, mediante el cual se permite al librador disponer de fondos que tengan depositados en un banco a favor de una persona determinada, por ejemplo, ¿no? Y por último, digamos, la idea que tenemos acerca de un pagaré es que también es un título por el cual el firmante, ¿no? Se obliga a pagar a otra persona, llamada en este caso como tenedor, ¿no es cierto? Una determinada cantidad de dinero. Bueno, entonces, digamos, los títulos valores en general, digamos, están regidos por un principio. Los principios en este caso que se determinan son cuatro, pero digamos, muchos especialistas también arguyen a poder establecer cinco principios. Entre ellas, digamos, sobresalen el tema de la circulación, por ejemplo. El principio de la circulación es importante, ¿por qué? Porque, digamos, la finalidad última de los diferentes títulos valores que se puedan analizar prácticamente le otorga al título, ¿no? Esta disposición, ¿no? Para poder transferir riqueza de una persona a otra. Obviamente, digamos, los títulos valores se aplican para esta fecha de manera más común, ya que facilita varios procesos. Entre ellos, podemos identificar el tema de evitar riesgos, por ejemplo, ¿no? Imagínense que tendríamos que pagar una cantidad alta de dinero, no lo vamos a hacer de manera efectiva, ¿verdad? Y si es que se podría hacer, indudablemente, pues esto podría de repente traer cierto riesgo, ¿no? Llevar una cantidad considerable de dinero. Pero imaginemos con un cheque, ¿no? Que también es un título de valor, prácticamente el cheque va a permitir, ¿no? Que la persona en un lapso más o menos de 30 días pueda hacer cobro de este cheque, ¿cierto? O de repente pueda endosar, ¿no? Es decir, hacer que este cheque también pueda ser utilizado, ¿no? Como un medio de transferencia de riqueza de una persona a otra. Digamos, por resaltar alguna característica en el aspecto o en el principio de la circulación. Otro principio también tiene que ver con el tema de la literalidad, ¿no? Es decir, que en este caso, los títulos valores deben ser ejercidos, ojo, en armonía, obviamente, con el contenido del documento. Es decir, acá no se busca que exista un cambio, ¿no? Entre lo que refiere digamos, el cheque, ya que hemos puesto ese ejemplo,
y, digamos, lo que representa el patrimonio de cierta empresa en una entidad financiera, ¿no? Entonces tiene que haber una armonía, no solo, ojo, en el valor, sino en el contenido, es decir, hablamos de la fecha, ¿no? En donde posiblemente ya se pueda ir a una entidad financiera y obviamente validar el cheque. Otro principio que encontramos es acerca de la formalidad, por ejemplo. Es decir, que el título valor debe revestir, ojo, los requisitos que ya establece la ley, ¿no? No es que se crea un título valor así por así, ¿no? Sino la ley ya identifica cuáles son los títulos valores y cada título valor ya, pues, en este caso, ya tienen un contenido específico técnico acerca de su establecimiento. Otro principio también tiene que ver con la autonomía, por ejemplo, ¿no? Es decir, las relaciones cambiarias en este caso que se van a generar por un tema de transferencia, los títulos valores, ojo, son independientes la una de la otra, ¿ok? No es que yo puedo cambiar un título valor por otro, no, sino son totalmente independientes. Y por último, tenemos el principio de la incorporación, ¿no? Aquí lo que se evalúa en este principio es que el derecho patrimonial, ¿no? Y el documento que lo soporta van a formar una unidad. Y por el hecho de formar una unidad, entonces las transferencias del documento, ¿no es cierto?, van a conllevar a una transferencia del derecho incorporado en él. Porque recordemos, como estamos poniendo como ejemplo el tema de un cheque, para que una entidad, ya sea una empresa, pueda en este caso, ¿no?, contar con un talonario, lógicamente, digamos, la entidad financiera, que en este caso, digamos, se va a aliar con esta empresa para poder, obviamente, darle esta chequera, tendrá que primero, ¿no?, identificar los mecanismos idóneos para que la entidad, en este caso, es decir, la empresa, pueda tener cierto soporte económico respecto al cheque que se está emitiendo. Ahora, ¿qué pasa si es que en este caso, digamos, se hace un cheque en blanco, ¿no? Es como, o mejor dicho, un cheque que no tiene un soporte económico. ¿Qué aspecto conllevaría ello, por ejemplo? Digamos, eso indudablemente tiene que estar apegado a una normativa y entonces el hecho de la incorporación, ¿no? De llevar esas transferencias de documento, si el valor que va a tener, obviamente tiene que estar vinculado con una serie de requisitos que la entidad financiera también va a tener que evaluarla. Entonces, digamos, ya una vez desarrollada una ligera explicación acerca del contenido que se va a analizar, empezamos hablando acerca de estos documentos financieros. Eh, Indudablemente, parte de los documentos financieros son otros como el vale, por ejemplo, ¿no? Que es el vale, que también lo vamos a analizar, pero digamos, el análisis que vamos a hacer de ellos va a ser un tanto más ligero. Pero en concreto, un documento financiero es un título valor en el que obviamente se va a dejar una constancia, en este caso que quien lo suscribe tiene la obligación de pagar, ¿no? Digamos, a grandes rasgos, eso es lo que representa un documento financiero. ¿Qué más podríamos hablar acerca del documento financiero? También identificamos que viene a ser un instrumento documentario, ¿no? En este caso, que va a estar expedida por, ¿no?, en este caso, una representación, digamos, se desarrolla una representación de un crédito, es decir, aceptada por un banco a favor de un cliente, ¿no? Digamos, esa es la idea, digamos, primaria que todos relacionan al momento de hablar acerca de un documento financiero. Ahora, digamos, otra característica importante de los documentos financieros, ¿no?, es que tiene que existir un compromiso escrito, ¿no?, donde ya sea una persona natural o, en este caso, una persona jurídica, que va a ser la entidad que en este caso va a firmar, se tiene que reconocer una
deuda que de alguna manera esta entidad ha podido demandar, ¿no? Por alguna persona o de otra empresa. Entonces, ya más o menos tiene un panorama acerca de lo que conlleva un documento financiero, identificamos los principales documentos financieros, que en este caso vamos a analizar que son el recibido, el vale, el cheque, la letra de cambio y por último el pagaré. El recibido. Bueno, el recibido prácticamente, ¿no?, es un documento mediante el cual en este caso una persona va a acreditar haber recibido cierta cantidad de dinero o en parte, ojo, no necesariamente es el total, de otra persona, ¿no? Entonces, para eso, digamos, es que se utiliza el recibido como parte de un documento financiero. Ahora, también hay que considerar que este recibido se va a emplear, ¿no es cierto?, como comprobante de que un bien ha sido entregado o como comprobante de, en este caso, en efectivo, ¿no? Digamos, ese es el recibido. Aquí les dejo un modelo de este recibido que digamos, muy poco se suele emplear en nuestro país, pero la ley, digamos, acepta la aplicación de este documento financiero, ¿no?, como el recibido. Ahora, hablamos de otro documento, digamos, muy poco empleado, pero que la ley en este caso sí obviamente acepta, es acerca del vale, ¿no? El vale hay que entenderlo como un documento que contiene, en este caso, una promesa escrita. Esta promesa escrita, ¿no?, en donde una persona obviamente se obliga al pago de una determinada suma. Pero no solo es eso el vale, ¿no? También, digamos, el vale se puede manejar de manera interna. Es decir, en una propia empresa también se puede manejar el vale, ¿no?, para, digamos, el tema de la compra de algún bien o servicio interno que haya tenido la empresa. Otro aspecto importante del vale es que es un documento financiero, ojo, que sirve para pagar un servicio. Puede suponer un pago total, un pago parcial, digamos, por un concepto de descuento. A ver, digamos, las otras utilidades que se le da es que sirve también para permitir cambiar un producto o servicio adquirido por otro en un tiempo futuro, ya sea en el tema de las devoluciones, ¿no?, a comercios, por ejemplo. Y aquí justamente encontramos lo que les adelantaba, ¿no?, de que el vale, digamos, usualmente también es empleado dentro de un movimiento interno, en una oficina o una empresa. Entonces, cuando un empleador, ¿no es cierto?, recibe un dinero, digamos, por citar un ejemplo, para comprar algún material, ¿no?, que no haya en existencia en este caso, ¿no?, que carezca la empresa, o simplemente por un deseo, ¿no?, un adelanto sobre un sueldo, por ejemplo, se va a tener que llevar, ¿no?, a un vale de caja, por ejemplo. Eso, digamos, se genera más en un movimiento interno de una empresa. Aquí, de igual manera, también les dejo, ¿no?, el modelo que se suele emplear respecto al vale. Pero ojo, cuando hablamos acerca del vale, ¿no?, también, digamos, la imagen primaria por la cual podemos, digamos, asociar el nombre, también tiene que estar vinculado con digamos, con ciertos vales de descuento, ¿no?, que alguna entidad, algún centro comercial muy fácilmente de repente puede, en este caso, emitir a sus clientes para que los clientes también puedan, obviamente, hacer efectivo este vale, si es que lo desea. Y claro, el vale también, ¿no?, dentro de dentro de las distintas aplicaciones que se le pueda otorgar, también se le puede emplear como ese mecanismo. Bueno, una vez ya explicado, digamos, algunos documentos financieros muy poco empleados, que es como ya se les había explicado, pasamos a analizar el tema del cheque. Les voy a pedir un segundito, por favor.
Perfecto, creo que ahora sí me escuchan mejor. Van a disculpar. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca del cheque, ¿no? El cheque, obviamente, es igual un documento financiero. La ley justamente de repente, digamos, conceptualiza y detalla algunos aspectos más centrados acerca de este título valor, en donde define concretamente al cheque como una orden escrita y girada contra un banco para que este banco, ¿no es cierto?, pague en representación de la empresa, ¿no? Es de entender, por eso justo les decía, parte de los principios también que conllevaba, eh, tiene que ver una vinculación, un nexo entre la entidad, ya sea financiera, digamos un banco, y la persona natural o persona jurídica que en este caso también, ¿no?, lo va a emitir. Entonces, el cheque es siempre, obviamente se visualiza como un pagadero a la vista, ¿no? Entonces, podríamos decir que el cheque representa justamente el monto por el cual una empresa, por citar un ejemplo, se compromete respecto, obviamente, a su proveedor, ¿no? Un compromiso de pago en donde el cheque establece la fecha, el monto, ¿no? Y, digamos, si se quiere detallar el concepto por el cual de repente se está generando esa pequeña transacción. Entonces, el cheque, digamos, es visto como una orden de pago, ¿no? Que, ojo, que no tiene condiciones y que solo en este caso tiene y puede ser emitido por empresas del sistema financiero autorizados, ¿ya? A mantener cuentas corrientes, ¿ok? Más o menos es ese panorama en donde se dibuja o se genera el tema de la aplicación de los cheques. Hay que tener en cuenta eso, por favor, ¿ya? Entonces, el tema de los cheques, ya hemos explicado que van a permitir, ¿no?, digamos, un significativo número de operaciones, porque recordemos, parte de los principios que a un inicio se les había explicado era justamente eso, ¿no? De que los títulos valores, digamos, más empleados, en este caso el cheque, sirva como circulante, como un método para tratar de agilizar el tema de las transacciones. Nuevamente, imaginemos, un comerciante de gamarra tiene que girar, no sé, alrededor de 50.000 soles, ¿no? ¿Le puede pagar en efectivo? Puede ser, pero ¿qué va a hacer? Sí, entonces, no sé, el empresario tendrá que ir a una entidad financiera, sacar esa cantidad, llevarlo, no sé, pues a su proveedor, pagarlo. Es decir, lo que está observándose ahí, lógicamente, es un alto riesgo. Y para evitar esas cuestiones, lógicamente, también es que, digamos, se promueve la utilización del cheque como un documento, ¿no? Como un título, perdón, como un título de valor, que en este caso pueda acortar todo este costo de oportunidad, como se le llama. Entonces, el cheque determina que su principal atribución es que va a representar un medio de pago, que lo que busca es reemplazar económicamente el pago en efectivo. Entonces, justamente de repente desarrollando este pequeño objetivo del cheque, es que va a permitir, ¿no?, llevar un mejor manejo o control del tema de los pagos, reducir los riesgos que va a conllevar el tema de la utilización de un dinero en efectivo para el tema de las transacciones. Algunas características que también podemos nosotros encontrar respecto al tema del cheque es que, digamos, existe un plazo, ¿no?, de presentación, que en este caso es de 30 días después de la fecha de su emisión. Otro aspecto es que los cheques, ¿no?, es, digamos, tienen la connotación de ser pagados al instante, es decir, obviamente existe la posibilidad de que tú puedas emitir un cheque y ya pues, lo puedas cobrar ese mismo rato, pero también existe otra en donde tú puedas dar a conocer qué fecha, a partir de qué fecha en adelante, ¿no?, se puede desarrollar el cobro del mismo.
Entonces, el tema de detallar dentro del tema de las características del cheque es que quien disponga, ¿no?, de una cuenta corriente puede solicitar un talonario, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta, poseer una cuenta corriente. Ahora, de repente muchos de ustedes se pregunten, ¿necesariamente tengo que, digamos, ser una persona jurídica para tener un talonario? Obviamente esto va a dependerá de la normativa que se puede establecer cada entidad financiera, pero, digamos, generalmente se busca que, obviamente, quienes posean este talonario tengan cierto carácter en términos económicos, digamos, cierto capital considerable para poder, obviamente, hacer uso de este talonario. Porque todos sabemos los riesgos que pueden conllevar, ¿no?, a girar un cheque en blanco. Ahora, la entidad financiera también, obviamente, tiene que evaluar constantemente, digamos, si esta empresa está girando 2 o 3 cheques en blanco, entonces, obviamente la empresa, para no verse perjudicada por la imagen, ¿no?, y por todo lo que pueda conllevar, digamos, un supuesto tema de estafa o demás, maneja una pauta, ¿no?, al respecto a evitar estos escenarios. Y eso lo vamos a ver en esta diapositiva que detalla acerca de las obligaciones del emisor de un cheque, ¿no? ¿Cuáles serían las obligaciones? Primero es comprobar, obviamente, que existan los fondos disponibles para efectuar el pago de los cheques girados, por ejemplo, ¿no? En caso de que no exista, ¿no?, debe contar con una autorización para el tema de sobregirar la cuenta. Ojo, en caso de emitir cheques sin fondos, que de repente era un caso malamente recurrente, el banco, en este caso, está obligado a cerrar la cuenta corriente si se deja constancia de la falta de pago por no haber fondos en 2 cheques. ¿Ok? Es como que tiene la primera te puede aceptar, pero la segunda ya no. Y lo que hace la entidad financiera prácticamente es cerrar, ¿no? Y el otro caso también, y si en un año la entidad financiera girada, ¿no?, rechaza 10 veces el pago de uno o más cheques por carecer de fondos, ya sea que se deje o no la constancia de ello en el mismo título. Entonces, nuevamente, no existe obviamente una obligación, pero la entidad financiera en este caso, digamos, va a darle mayor importancia a esta disponibilidad de fondo por la cual la empresa obviamente ha solicitado el poder emitir estos cheques, estos talonarios. ¿Qué más? Identificamos que dentro del tema de las obligaciones del emisor de un cheque, ¿no?, es que debe proceder de igual manera, si es que en este caso la SBS, si hablamos de la Superintendencia de Bancas y Seguros, ¿no?, la incluye en el tema de la relación de cuenta corriente cerradas, por ejemplo. O en caso de que los bancos tienen que cerrar en un plazo de 10 años las cuentas que requieren figurar en la citada lista. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se da el tema de la cancelación de obligaciones de pago? Es decir, se puede cancelar el pago de un cheque si se denuncia, por ejemplo, su pérdida o sustracción, o por otras causas que señalen la ley bajo, bajo la condición de interponer, en este caso, una demanda judicial de ineficiencia respectiva. ¿Ok? O también, digamos, de repente algo que suele ocurrir es por rellenar con borrones, ¿no? Eso de repente ya, digamos, es algo más recurrente en donde, digamos, se cancela el mismo cheque porque existen borrones, ¿verdad? Pero lo otro que tiene que ver ya con un tema más importante es con el tema de la pérdida, el tema de la sustracción, lo cual obviamente tiene que estar vinculado a un tema judicial, ¿no es cierto? ¿Existen tipos de cheques? Bueno, sí existen.
Entre ellas tenemos, por ejemplo, los cheques no negociables, ¿no? El no negociable. Es decir, es que acá se desarrolla, es que se hace el pago a la persona en cuyo favor se ha emitido. Ya sea a pedido de ella, se puede en este caso depositar en una cuenta corriente o en una cuenta de la que sea titular, por ejemplo, ¿no? A este tipo se le llama cheque no negociable, por ejemplo. Ahora, otro tipo de cheque son de pago diferido, por ejemplo, ¿no? En donde se es emitido para ser cobrado en fechas futuros, que justamente es lo que les comentaba, ¿no? Este tipo de, digamos, de cheques generalmente son utilizados, digamos, con cierta estrategia por ciertas entidades empresariales que de repente quieren, obviamente, tener un pequeño espacio, de repente de poder analizar, imaginemos, ¿no? Cierta mercadería llega y tú pagas a tu proveedor, obviamente ya les emití un cheque, pero ojo, si es de por un cheque, digamos, de pago diferido, obviamente no lo va a cobrar inmediatamente, sino lo va a cobrar en una fecha establecida. Entonces, aún tú tienes una fecha en donde de repente puedas, ¿no? Quién sabe, un escenario, identificar ciertas falencias, cierto problema, de repente que se ha podido generar en el producto, o yo qué sé, dentro de la cadena, ¿no? Y el otro tipo de cheque es de gerencia, por ejemplo, ¿no? Acá generalmente es girado por los bancos con cargos a ellos mismos, ¿no es cierto? El tema ahora del endoso del cheque. Les comentaba de que, digamos, el cheque es recurrentemente más vinculado como el título de valor más empleado, ¿no? Digamos, es el elegido dentro del montón de títulos valores. Eh, entonces, cuando aplicamos el tema de los principios de los títulos valores, hemos identificado 5 principios, ¿no es cierto? Pero, digamos, estos principios lo que nos dan a conocer es que se deben emplear los títulos valores con la finalidad, obviamente, ¿no? De poder dinamizar más el tema de las transacciones. Entonces, ¿cómo es que un cheque, por ejemplo, yo puedo utilizarlo como otro medio de pago? Es como que yo recibo un cheque y cómo es que este cheque yo no lo voy a, digamos, a cobrar en su totalidad, pero cómo es que, digamos, esa misma cantidad que yo podía cobrar, de repente yo lo voy a utilizar para pagar a otra persona, es decir, a un tercero. Bueno, el concepto, o mejor, digamos, el ejemplo que les puse, de repente está más apegado a lo que se conoce como el endoso del cheque, ¿no? Entonces, el endoso del cheque va a ser la firma del beneficiario puesta al dorso, es decir, en la parte posterior o en la espalda, si queremos llamar así, del cheque, mediante el cual, ¿no? Se transfiere el dominio del documento y se entrega en cobro. Es decir, ya, perfecto. Yo, digamos, soy el primer beneficiado, si podemos emplear el término, de este cheque, pero, digamos, yo quiero pagar con este mismo cheque a una tercera persona, entonces, en la parte posterior, ¿no es cierto? Como detalle acá, yo voy a detallar lógicamente que, que quiero realizar un endoso. Entonces, todo cheque que se deposite debe ser endosado. Hay dos formas, ¿no? De endosar un cheque. ¿Es un endoso general o un endoso nominativo? Un endoso general, digamos, consiste en estampar en el dorso o en la parte posterior del cheque la firma, timbre, ¿no? En este caso, el nombre de la razón social, si es en el caso de persona jurídica, en el cual, en este caso, no puede ser cobrado por cualquier persona. ¿Sí? Obviamente, la persona a la cual yo voy a estar dirigida. Y el endoso nominativo, que puede ser cobrado o depositado solo, ojo, por la persona a nombre de quien se extiende el endoso. ¿Ok? Entonces acá ya encontramos una marcada diferencia por la modalidad de endoso que yo voy a generar.
Si es de manera general, nuevamente, lo puede cobrar cualquier persona. Detallando, lógicamente, el tema del cheque, el tema de la firma. Todos creo que alguna vez hemos cobrado un cheque, ¿no? Ahí nos ponen o nos solicitan todos los datos, ¿no? Entonces, imaginemos, es algo similar, pero para este caso, en la parte, como vamos a endosar, en la parte posterior, digamos, detallamos ello, pero si lo hacemos por endoso general, lo puede cobrar cualquier persona. Pero si es por endoso nominativo, ojo, únicamente lo puede cobrar en este caso la persona en la cual, digamos, se encuentra registrado, ¿no? El nombre de ella. Aquí también de igual manera encontramos las diferentes partes o las características peculiares que conlleva un cheque, ¿no? Y acá en la parte posterior también, ¿no? Identificamos la firma y el nombre, en este caso, de la persona, ¿no? Ya sea por endoso general, como lo refiere acá, o por endoso nominativo. A ver, continuamos. La letra de cambio, ¿no? Un documento mercantil que contiene en este caso una promesa u obligación de pago, en este caso de pago de una determinada cantidad de dinero a una fecha de vencimiento. Esa es una letra de cambio, ¿no? También, digamos, es otro título de valor recurrentemente empleado dentro de las diferentes transacciones económicas que vayamos a tener. Entonces, la letra de cambio, digamos, va a constituir como una orden escrita, pero mediante la cual una persona a la cual le vamos a llamar como librador, ¿no es cierto? Digamos, que va a ser la que manda a pagar a su orden o a otra persona, en este caso se le llama tomador o beneficiario, ¿no es cierto? Que es la persona que se va a beneficiar o que prácticamente recibe esta letra de cambio, ¿no? En este caso, digamos, se va a identificar la cantidad determinada de una cierta fecha que se va a ocurrir, ya sea, pues, ¿no? Para el tema del cobro. Ahora, en este caso, ¿no? De la letra de cambio, vamos a encontrar las personas que van a intervenir. Inicialmente habíamos hablado acerca del librador, ¿no? O girado, que en este caso va a ser la persona a la que se le da la orden de pago, es decir, quién debe pagar concretamente. Si quien debe pagar se le llama como librado o girado. Ahora, el librador o girado, por ejemplo, va a ser la persona que ordena, ¿no?, hacer el pago. En este caso, se exige que la letra de cambio tenga que llevar su firma. Y por el otro lado también encontramos al beneficiario o tomador, que va a ser aquel, ¿no es cierto?, a cuya orden debe hacerse el pago de la suma ordenada por el librador. Para este caso, ¿no es cierto?, es necesario que en la letra se indique el nombre del beneficiario tomador, ¿no? Y establece que no es válida la letra del portador, ¿no? Concretamente, tenemos a un librador y a un tomador. Librador va a ser la persona a quien debe pagar y el tomador es el beneficiario, ¿no? Y luego encontramos al afiliador o avalista, que va a ser la persona que garantiza el pago de la letra. Claro, en este, digamos, el tema también de la letra, digamos, se configuran varios tipos, ¿no? Pero a grandes rasgos podemos encontrar, digamos, las personas, ¿no?, que van a intervenir. Los requisitos para letra de cambio también existen. Partimos por detallar el tema de la denominación de la letra de cambio. No sé, pues poniendo un tema en donde se exprese, ¿no?, el idioma, digamos, un aspecto más de forma, nada más, ¿no? Luego otro requisito es el tema de la orden, seguido por el nombre del quien debe pagar, es decir, del librado. También tenemos que se debe indicar la fecha de vencimiento, el lugar del pago, ¿no? Luego también seguido por el nombre del beneficiado, ¿no?, o tomador,
seguido por la fecha y lugar donde se emite, en este caso, la letra, y por último, la firma del que gira la letra, que sería el librador, ¿verdad? Otras funciones que encontramos es que, nuevamente, sirve como medio de pago, busca sustituir el pago en dinero o en efectivo. También es empleado como un instrumento de crédito que va a garantizar un pago, ¿no es cierto? Y como un medio para obtener un crédito mediante descuento bancario. En este caso, la aceptación de una letra de cambio, ¿no? Se va a dar a través de la declaración del librador, es decir, del deudor, por la que en este caso te vas a tener que asumir la obligación de pagar al que tenga en su poder, a su vencimiento, la letra de cambio. Ojo, es muy importante el tema del vencimiento, ¿ya? Porque en caso que no se dé, bueno, aquí ya procede otras medidas. Si el librador no acepta o cumple la obligación del tenedor de la letra, podrá dirigirse contra el librador para reclamar el cumplimiento. Digamos, este escenario que también se podría dar, lo vamos a analizar un poco más adelante, ¿ya? El endoso. Entonces, ¿también se puede hacer un endoso? Bueno, para este caso se establece que el endoso va a ser una declaración contenida en la letra por la que el librador, en este caso, va a transmitir a otra persona los derechos de cobro. ¿Ok? Entonces, el endosario, ¿ya? Va a tener que adquirir la titularidad del crédito, es decir, en este caso, se va a convertir en el portador de la misma, ¿no? Existen salvedades, ¿no? Que se van a considerar como no endosables. A ver, por aras al tiempo, vamos a apresurarnos un poco. El aval, obviamente, digamos, se dibuja la figura del aval, que va a ser, digamos, la persona como garante, ¿no? Digamos, que en este caso es la declaración contenida en la letra que tiene como finalidad garantizar el pago de la letra. Es decir, el avalista va a tener que asumir en este caso, con el librado, ¿no? La responsabilidad del pago de la letra. Es decir, el avalista puede ser una o más empresas, ¿verdad? Entonces, a través del aval se podrá ejercer acciones contra el avalista cuando una vez presentada la letra de cobro resulte impagada, ¿no? Y se realiza el protesto. Ojo, acá ya aparece un nuevo término, el protesto, que ya va a ser una medida siempre y cuando, obviamente, ¿no? En este caso, esta letra de cambio, obviamente, no tenga un fondo o sea impagable, ¿ya? Si el avalista paga la letra, podrá exigirle al librador o deudor, ¿no? Que le devuelva la suma abonada en su nombre. También encontramos el término que les comentaba anteriormente, el protesto, ¿ya? El protesto creo que alguna vez ya lo habíamos analizado, ¿no? Creo que fue hace 2 meses o mes y medio atrás, pero de todas maneras hay que considerar que el protesto va a ser un acto notarial que sirve para acreditar que se ha producido la falta de aceptación o de pago de la letra de cambio, ¿ok? Es decir, ya ha pasado la fecha, perfecto, me has dicho para tal fecha, yo voy, ¿no es cierto? Pero me doy con la sorpresa de que no se puede dar el pago. Entonces, ante esa medida, ¿qué hago? Entonces presento un protesto. Por eso se dice que es la falta de aceptación o de pago de esta letra de cambio. Entonces, el protesto debe realizarse en los 8 días siguientes a la fecha de vencimiento de la letra. ¿Ok? Ahora, vencimiento de la letra. Todos sabemos que existe una fecha, ¿no es cierto? Para el tema del vencimiento de esta letra de cambio. En el tema del vencimiento se indica de manera expresa en la letra como requisito formal y determinante el momento que será exigible el pago. Es decir, puede ser a fecha fija, es decir, vence el día indicado, o a un plazo contado, es decir, desde la fecha del libramento. Y acá podemos encontrar un modelo de una letra de cambio. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Detallando quién es el aceptante,
en este caso, nombre de representante, ¿no es cierto? El girado, la dirección, el domicilio, tanto para ambos actores. También analizamos el tema del pagaré, ¿no? Porque, digamos, ya van a encontrar, digamos, cierta similitud entre estos títulos valores. El pagaré es un título valor o instrumento financiero, eso ya creo que sabemos, muy similar a la letra de cambio. Bueno, acá ya nos adelantan, ¿no? Entonces, existe una similitud entre el pagaré y la letra de cambio. Pero ojo, se utiliza principalmente para obtener recursos financieros. Entonces, el pagaré es un documento escrito mediante el cual una persona se compromete, es pagaré, ¿no? Hace referencia a, digamos, a pagar, pero en un futuro, ¿verdad? Entonces, es un documento, ¿no? Mediante el cual una persona se compromete a pagar a otra o a su orden una determinada cantidad de dinero en una fecha acordada previamente. ¿Ya? No es que se paga ese mismo momento, sino se emite un pagaré para poder, obviamente, ¿no? Como un compromiso. Los pagarés pueden ser al portador o endosables, ¿no? Es decir, que se puede transferir a un tercero también. Personas que intervienen en el pagaré, tenemos al librador, ¿no? Que creo que ya sabemos a quién hace referencia. Es decir, al que se compromete a pagar, ¿no? Cierta suma de dinero en una fecha establecida. Luego también tenemos al tenedor o el beneficiario, que va a ser aquel cuya orden debe hacerse en el pago, por ejemplo, de la suma de dinero estipulada en el pagaré. Luego encontramos al afiliador o avalista, que es la persona que garantiza el pago del pagaré. Entonces, mira, si ustedes se relacionan entre la letra de cambio y el pagaré, existe la misma figura de los personajes, ¿no? Pero ojo, el pagaré es un documento por pagar para el librador y un documento por cobrar para el tenedor, ¿ya? A su debido tiempo. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias que podríamos encontrar entre, ¿no? Entre una letra de cambio y el pagaré, por ejemplo? Bueno, la letra de cambio va a ser un documento, el pagaré es una promesa de pago hecha por escrito, ya, digamos, ahí existe ligera diferencia, pero ya es una diferencia. La letra de cambio es un documento legal que se lleva a cabo entre comerciantes, mientras que el pagaré es un documento legal entre comerciantes y una entidad bancaria o compañía de financiamiento. ¿Ok? Acá ya creo que hemos zanjado cierta diferencia entre la letra de cambio y el pagaré. Porque si ustedes han identificado, digamos, las personas, ¿no? O los individuos identificados dentro de los diferentes roles son los mismos. Y por último, ¿no es cierto? Y bueno, de esta manera, señores estudiantes, estaríamos llegando al culmino. Obviamente invitándonos, si tienen alguna consulta, alguna experiencia que puedan ustedes también compartir, lo dejen en los comentarios. En la prontitud del caso, trataré obviamente, si existe alguna pregunta, de absolverla. ¿Ok? Bueno, me despido sin antes agradecer a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, a los amigos de CAMEX por hacer posible la realización de otro webinar más acerca de nuestro curso sobre Derecho Empresarial. Bueno, les invito a que el próximo lunes, ¿no? También se puedan unir a la transmisión a la misma hora. Muchas gracias.